Introducción. Bienvenido a este recorrido transformador inspirado en el clásico Como el hombre piensa de James Allen. A través de las siguientes palabras descubrirás que tus pensamientos no son meras fantasías pasajeras, sino las semillas que dan forma a tu realidad. En este audiolibro aprenderás el poder creativo de la mente, cómo cada idea que albergas en tu interior moldea tu carácter, tus acciones y, en última instancia, tu destino. Responsabilidad personal. ¿Por qué todos los éxitos y fracasos nacen de los pensamientos que eliges cultivar, y cómo asumir el control de tu propio jardín mental? Transformación interior. Estrategias prácticas para reemplazar pensamientos negativos por otros de esperanza, disciplina y amor, y así atraer armonía, salud y prosperidad. Sabiduría atemporal. Principios sencillos y universales que han guiado a filósofos, líderes y visionarios a lo largo de la historia, aplicables en tu vida personal y profesional. Permanece atento mientras exploramos cómo un cambio minúsculo en tu mente puede desencadenar grandes revoluciones en tu vida. A mitad del audiolibro te invitaré a comentar cómo aplicarías uno de estos principios en tu vida o negocio, para que conviertas la teoría en acción real. Prepárate. Iniciaremos con el corazón y la mente abiertos, listos para descubrir el poder que yace en cada pensamiento. Capítulo 1. El pensamiento y el carácter. El reino del ser humano no está limitado por el entorno ni por la herencia, sino por las fronteras de su propia mente. En este capítulo se expone que el carácter de cada individuo es el fruto directo de sus pensamientos. Así como un jardín florece o se marchita según las semillas que se planten, el carácter humano prospera o se deteriora en función de las ideas que ocupa la mente. Las mentes dominadas por dudas, temores o resentimientos generan actitudes negativas, comportamientos autodestructivos y destinos adversos. En cambio, quien cultiva pensamientos de fe, amor y determinación construye una personalidad sólida y atrae logros acordes con sus aspiraciones. El proceso es continuo y meticuloso. No basta con una intención pasajera, se requiere disciplina mental para arrancar de raíz las malas hierbas, los prejuicios, la envidia, la indecisión, y reemplazarlas con creencias que nutran el bienestar interior. Cada pensamiento negativo que se permite florecer deja cicatrices en el carácter, mientras que cada idea noble fortalece el temple del individuo. El poder creativo de la mente opera de la siguiente manera. La iniciativa del pensamiento. Todo acto exterior surge primero como un acto interior. Antes de que surja una acción noble o un logro extraordinario, ya ha tenido lugar una victoria íntima en el mundo del pensamiento. La conservación del esfuerzo. Un hábito de pensamiento positivo conserva la energía vital y dirige los esfuerzos hacia resultados productivos. Por el contrario, el pensar obsesivamente en la carencia o en la injusticia desgasta la fuerza de voluntad y desvía la atención de oportunidades. La transformación del carácter. Cuando el individuo adopta el hábito de la reflexión consciente, puede identificar las raíces de su propia infelicidad o mediocridad, y con voluntad firme, sustituir las ideas contraproducentes por otras que generen armonía y crecimiento. Ejemplos históricos y biografías demuestran que no existen triunfadores azarosos. Todo éxito nace de la constancia en el pensamiento correcto. Aquellos que han dejado huella en la literatura, la ciencia o los negocios comparten la capacidad de enfocar su mente en una visión clara, eliminando a su paso cualquier distracción interna. Sin embargo, esta creación del carácter no ocurre de la noche a la mañana. Se trata de un arte que demanda paciencia y práctica diaria. Cada mañana brinda la oportunidad de sembrar una nueva semilla, pensamientos de gratitud, generosidad y objetividad. Y cada noche ofrece el momento de revisar el jardín mental, arrancando lo que amenaza con crecer fuera de lugar. Al comprender que la mente es la forja donde se templa el carácter, la responsabilidad personal adquiere una dimensión profunda. No se es víctima de las circunstancias, sino arquitecto de la propia vida. En lugar de ceder al impulso de culpar a factores externos, es posible tomar el timón interior y guiar la existencia hacia horizontes de plenitud. Este principio fundamental, como el hombre piensa, así es su vida, no es mera retórica, sino la clave que abre la puerta a cualquier transformación deseada. En las siguientes páginas exploraremos cómo aplicar estos conceptos para alcanzar la salud corporal, la prosperidad financiera y la paz mental, siempre comenzando por la atención atenta a cada idea que cruza nuestra mente. Capítulo 2. El efecto del pensamiento en la salud y el cuerpo. La mente no solo moldea el carácter, sino que ejerce una influencia poderosa sobre la salud física. En este capítulo, James Allen profundiza en la relación íntima entre los pensamientos y el bienestar corporal,
demostrando que la enfermedad y la vitalidad son, en gran medida, reflejos de la calidad de las ideas que albergamos. Cada emoción se manifiesta con reacciones químicas y fisiológicas en nuestro organismo. La ansiedad y el miedo disparan hormonas del estrés que inflaman tejidos, debilitan defensas e incluso alteran el ritmo cardíaco. Las preocupaciones crónicas funcionan como pequeñas toxinas que, acumuladas día tras día, desgastan la salud, disminuyen la vitalidad y predisponen a afecciones graves. Por el contrario, la calma mental, la gratitud y la esperanza estimulan la producción de endorfinas y regulan la función inmunológica, contribuyendo a una recuperación más rápida y a un estado de mayor energía. Cuando la persona se convence de su fortaleza interior y mantiene pensamientos de salud, el cuerpo responde obedeciendo esa orden mental. Tal como un imán atrae partículas metálicas, la mente atrae al organismo hacia la curación o el deterioro. No es magia, es el mecanismo natural de interacción entre psique y soma. Numerosos estudios contemporáneos han validado este vínculo. Se ha comprobado que pacientes con actitudes optimistas frente al tratamiento presentan tasas de recuperación más altas y menos complicaciones postoperatorias. La clave para cultivar la salud radica en observar el flujo de los pensamientos y detectar aquellos que debilitan. Frases como "no me siento bien", "siempre enfermo" o "nunca mejoraré" crean un terreno fértil para la dolencia. Cambiar el diálogo interno a expresiones de confianza, "cada día me siento más fuerte, mi cuerpo se regenera con facilidad", equivale a proporcionar nutrientes vitales a cada célula. El proceso de transformación requiere 3 pasos fundamentales. Autoconciencia, reconocer los patrones de pensamiento negativos que coinciden con estados de cansancio, dolor o malestar. Registrar cuándo surgen y qué circunstancias los acompañan. Interrupción del ciclo. Aplicar técnicas sencillas como la respiración consciente, afirmaciones positivas y visualizaciones de la curación. Cada vez que un pensamiento destructivo aparezca, reemplazarlo inmediatamente por una imagen o frase que empodere. Consolidación de nuevos hábitos. Practicar diariamente la reflexión serena y la afirmación de salud hasta que ese nuevo patrón mental se convierta en parte automática de la personalidad. El cuerpo agradece la disciplina mental con renovada fortaleza. Atletas de élite, artistas y líderes de toda índole comparten el secreto de preparar la mente antes del desafío físico. La victoria interna precede al triunfo externo. Cuando un individuo cree firmemente en su recuperación, las células y tejidos se disponen a obedecer esa creencia. No obstante, es importante recordar que el pensamiento no es la única fuerza en juego. La acción coherente, una alimentación equilibrada, ejercicio moderado y descanso adecuado, complementa la sanación. La mente actúa como director, pero el cuerpo necesita los elementos esenciales para ejecutar su proceso de renovación. La combinación de intención correcta y hábitos saludables genera resultados duraderos. En conclusión, el dominio de la mente sobre la salud es innegable. Cultivar pensamientos de fortaleza y bienestar es tan esencial como seguir un régimen físico apropiado. Tu cuerpo es el lienzo donde tu mente pinta cada día. ¿Qué imagen le estás ofreciendo? Si replanteas la lluvia de ideas diarias hacia pensamientos regeneradores, pronto presenciarás la transformación en cada función vital de tu organismo. Capítulo 3. Pensamiento y propósito, forjando el destino. La mente humana posee un poder más allá de la mera contemplación pasiva. Puede dirigir el curso de los acontecimientos y moldear las circunstancias externas conforme a la fuerza de su propósito interno. En este capítulo se explora cómo el pensamiento deliberado y enfocado actúa como arquitecto de la realidad de cada individuo, permitiéndole atraer, transformar o crear las situaciones que anhela. Desde tiempos inmemoriales, grandes civilizaciones han reconocido la importancia de un propósito claro. Los antiguos filósofos griegos hablaban del telos, el fin último al que apunta toda existencia, y los sabios orientales describían el fuego interno que calienta el corazón con la llama de la determinación. James Allen retoma este legado al afirmar que el hombre es donde sus pensamientos lo mantienen, camina hacia donde la lleva su mente. El propósito como motor del pensamiento. El propósito funciona como un imán que atrae a la mente hacia ideas coherentes con la meta deseada. Cuando alguien carece de un objetivo definido, su pensamiento divaga sin rumbo y las circunstancias se tornan caprichosas, como un barco a la deriva. En cambio, quien fija claramente su propósito dirige su energía psíquica de manera concentrada, provocando una fuerza de atracción que pone en marcha cadenas de causa y efecto a favor de su ambición. Esta dinámica opera de la forma siguiente. Claridad de visión.
El primer paso consiste en describir con precisión lo que se desea alcanzar. Sea prosperidad, salud, influencia o paz interior, el pensamiento debe formular la meta con nitidez, sin ambigüedades. Intensidad de deseo. Una vez definido el objetivo, el nivel de anhelo determina la fuerza del impulso interno. El deseo moderado genera timidez en la acción, el deseo ardiente infunde valor, perseverancia y arrojo. Constancia del enfoque. La mente, cuando se mantiene enfocada día tras día, crea hábitos de pensamiento que operan de manera casi automática, liberando energía consciente para la ejecución de las tareas necesarias. Pensamientos como semillas de circunstancias. Cada idea es una semilla que, al germinar, da lugar a acciones e inconscientemente atrae personas, oportunidades y recursos en su dirección. Así, quien cultiva pensamientos de colaboración y generosidad favorecerá encuentros con aliados y puertas abiertas. Por el contrario, obsesionarse con la escasez o la rivalidad tiende a fortalecer barreras y competidores despiadados. Un ejemplo emblemático es el de un emprendedor que, día tras día, repite internamente: estoy construyendo un negocio sólido que mejora la vida de mis clientes. Con el tiempo, ese discurso mental reconfigura su actitud, más confiada y proactiva, y activa conexiones con inversores, proveedores y colaboradores afines. La realidad exterior se alinea con la narrativa interna. Obstáculos a la fuerza de propósito. Sin embargo, no basta con formular un deseo. El camino se obstaculiza cuando surgen dudas, miedos o creencias limitantes que interfieren en el flujo natural del pensamiento. Frases como «¿y si fracaso?» o «no merezco el éxito» actúan como piedras en el molino, haciendo que la fuerza magnética del propósito pierda potencia. Para neutralizar estos elementos disruptores, Allen recomienda: identificación de creencias limitantes, reconocer las ideas autolimitantes, a menudo heredadas o impuestas, y someterlas a revisión crítica. Sustitución activa, sustituir cada pensamiento negativo por uno acorde con el propósito. Por ejemplo, cambiar «no tengo recursos» por «encontraré los medios necesarios». Afirmaciones diarias. Repetir verbalmente o mentalmente frases cortas y afirmativas que refuercen la visión deseada, preferiblemente en momentos de calma, como al despertar o antes de dormir. La acción guiada por la mente. El pensamiento sin acción se convierte en un simple espejismo. La realización de un propósito exige pasos concretos. Por ello, Allen subraya que la verdadera alquimia de la mente ocurre cuando la idea se transforma en conducta. Estudiar, planificar, buscar asesoría, perseverar frente al rechazo. Cada paso, por pequeño que sea, confirma la validez interna de la meta y refuerza el mecanismo de atracción de circunstancias favorables. Ejemplo práctico. Consideremos a un artista que aspira a exponer su obra en una galería prestigiosa. Si mantiene la creencia firme de que su arte merece un lugar en ese espacio, su mente lo impulsará a perfeccionar su técnica, investigar galerías, contactar curadores e incluso aceptar críticas constructivas. Día tras día, sus pensamientos y acciones se alinean con el propósito, y no tardará en encontrarse presentando su portafolio ante quienes antes eran desconocidos. Síntesis. El poder del pensamiento orientado por un propósito claro reside en su capacidad de concentrar la energía mental, atraer recursos y oportunidades, impulsar la acción coherente. Quien aprende a formular y mantener un propósito firme experimenta la doble victoria: conquista primero en la mente, y luego en el mundo exterior. Con este capítulo habrás comprendido que no basta con soñar, es preciso soñar con claridad, desear con intensidad y actuar con decisión. En el próximo capítulo exploraremos cómo los pensamientos moldean las relaciones interpersonales y la posición social, poniendo en evidencia que cada idea proyectada hacia los demás influye en la calidad de nuestros vínculos. Capítulo 4. El pensamiento y las relaciones interpersonales. Todo vínculo humano, ya sea de amistad, familia o negocio, nace primero en el reino del pensamiento. Antes de que dos personas se encuentren, antes de que compartan una palabra, un gesto o un contrato, existe una idea que actúa como imán psíquico. En este capítulo exploramos cómo los pensamientos conscientes e inconscientes moldean la calidad de nuestras relaciones, determinan la atracción entre las personas y condicionan el respeto, la confianza y el afecto. La proyección mental constituye el primer paso de cualquier interacción. Cuando pensamos en alguien con aprecio, gratitud o respeto, nuestras actitudes y lenguaje corporal reflejan esa vibración positiva, generando eco en el otro. En cambio, prejuicios, sospechas o juicios anticipados funcionan como barreras invisibles que alejan y enfrían el trato.
De la misma manera que una radio emite señales, nuestra mente envía ondas de simpatía o de rechazo que el entorno capta y devuelve. La ley del reflejo mental. James Allen describe la mente de otra persona como un espejo en el que se refleja nuestra propia actitud. Si nos aproximamos con honestidad, apertura y altruismo, el espejo responderá con sinceridad y cordialidad. Si, por el contrario, exhibimos egoísmo o altivez, el reflejo será indiferencia o conflicto. Esta ley del reflejo mental subraya que el trato humano no depende tanto de las características del otro, sino de la calidad de nuestros propios pensamientos. El poder de la empatía. Cultivar la empatía comienza por entrenar la mente para percibir las emociones ajenas sin ser arrastrado por ellas. Al meditar en la perspectiva del otro, comprendemos sus preocupaciones, sus deseos y sus temores. Ese ejercicio mental amplía nuestra capacidad de comprensión y actúa como un puente de comunicación. Las personas se sienten valoradas cuando detectan en nuestra actitud un interés genuino. Asimismo, la empatía fortalece la fidelidad en el amor, la lealtad en la amistad y la colaboración en el entorno laboral. Para desarrollar la empatía, James Allen sugiere un breve ritual diario. Cerrar los ojos y pensar en alguien cercano o incluso desconocido. Imaginar su situación vital, sus retos y sus aspiraciones. Formar intenciones internas de bienestar para esa persona, deseándole éxito y paz. Respirar profundamente y soltar cualquier juicio con cada exhalación. Este uso consciente del pensamiento derriba prejuicios y abre la mente a nuevos vínculos. Cada acto de bondad, incluso si solo ocurre en nuestro interior, actúa como una semilla que germina en gestos concretos. El impacto de las creencias compartidas. Las relaciones más sólidas suelen basarse en creencias y valores compartidos. Cuando dos individuos piensan de manera similar acerca de la justicia, la honestidad o la ambición, sus mentes se sincronizan, creando un campo de resonancia que fortalece el lazo. Los grupos exitosos, comunidades, equipos de trabajo o familias, dedican tiempo a reflexionar sobre sus principios comunes y a afirmarlos colectivamente. Esa coherencia mental genera cohesión y dirige las decisiones conjuntas hacia metas congruentes. Superar conflictos con la reflexión interna. Los choques entre personas surgen frecuentemente por malentendidos o por reacciones impulsivas. Antes de responder a una ofensa o una crítica, Allen aconseja detenerse y examinar el diálogo interno. ¿Qué pensamientos negativos ha provocado la situación? ¿Cuál es la emoción predominante? Reconocer y observar esas ideas sin reaccionar inmediatamente permite neutralizarlas y elegir una respuesta mesurada, basada en la claridad racional en lugar de la pasión desbordada. El ejercicio para la resolución pacífica consiste en contener la reacción impulsiva mediante respiraciones profundas. Identificar el pensamiento que provoca la emoción negativa, por ejemplo, me están subestimando. Reformular internamente ese juicio, quizás exista un malentendido, buscaré aclararlo con calma. Actuar con serenidad, comunicando la nueva interpretación sin reproches. La influencia en la reputación social. Nuestro prestigio y posición social también se construyen en la arena del pensamiento. Cuando un individuo se considera a sí mismo íntegro, trabajador y justo, proyecta una confianza que atrae respeto y admiración. Por el contrario, quien duda de sus propios valores transmite inseguridad, lo que puede traducirse en desconfianza ajena. El reconocimiento público es, en gran medida, un reflejo de cómo pensamos acerca de nuestras capacidades y virtudes. Conclusión. Las relaciones humanas florecen o se marchitan según el cultivo previo de la mente. Al reconocer que cada interacción nace en el pensamiento, adquirimos la responsabilidad de mantener un diálogo interno de bondad, empatía y respeto. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestras conexiones personales y profesionales, sino que contribuimos a un entorno donde las ideas elevadas se propagan con fuerza. Capítulo 5. El pensamiento y las circunstancias externas. La vida externa de cada individuo es un espejo que refleja las vibraciones de su mente. En este capítulo, James Allen demuestra que no existen eventos fortuitos. Las circunstancias que rodean a una persona son el resultado acumulado de patrones de pensamiento mantenidos a lo largo del tiempo. Así como la maleza prospera en un terreno descuidado, las situaciones indeseables se arraigan en la mente cuando se permite el crecimiento de ideas negativas. El origen de las circunstancias. Para entender la conexión mente-circunstancias, es esencial reconocer que todo acontecimiento,
Desde la fortuna más extraordinaria hasta la adversidad más profunda, surge primero como un impulso en el mundo invisible del pensamiento. Antes de que una gran oportunidad toque nuestra puerta, se ha gestado una cadena interna de expectativas, autoimagen y convicción. Quien se considera merecedor de la prosperidad y actúa con esa certeza interior, despliega un aura de confianza que atrae recursos, personas y situaciones favorables. Por el contrario, la mentalidad victimista genera un campo magnético de falta y limitación. Se tiende a percibir obstáculos donde no existen y a tropezar con dificultades pequeñas, magnificadas por la creencia de que el universo conspira en contra. Pensamientos como siempre fracaso, no tengo suerte o la vida es injusta impiden no solo la acción eficaz, sino la propia capacidad de identificar oportunidades que, de otro modo, pasarían inadvertidas. El principio de la atracción mental. Allen describe un principio según el cual la mente, al vibrar con intensidad en una frecuencia determinada, atrae hacia sí las circunstancias que resuenan con esa frecuencia. Este principio es similar a la ley de resonancia electromagnética, dos sintonías parecidas se acoplan, mientras que las disonantes se repelen. Así, quien frecuenta pensamientos de abundancia encuentra ahorros inesperados, recomendaciones valiosas o coincidencias providenciales. Quien cultiva la carencia despierta la ley de escasez. La agricultura mental de la fortuna. Para elaborar conscientemente las circunstancias, es necesario tratar a la mente como un campo agrícola. Preparación del suelo, limpieza de ideas contraproducentes, cuestionar las creencias heredadas que limitan la visión de la propia capacidad de prosperar. Siembra de ideas de abundancia, introducir diariamente afirmaciones específicas. El éxito fluye hacia mí con facilidad, cada día encuentro nuevas vías de prosperar. Riego con acción, la seguridad interna debe ir acompañada de esfuerzos tangibles. Planificación, networking y formación continua. Protección contra malezas mentales. Vigilar pensamientos de duda o queja, sustituyéndolos de inmediato por proyecciones de solución y gratitud. Testimonio de transformación. Numerosos relatos históricos ilustran cómo personas comunes, al modificar su diálogo interno, cambiaron drásticamente su historia. Un ejemplo destacado es el de un comerciante que, al verse atrapado en deudas, decidió invertir sus ratos libres en visualizar la cancelación de obligaciones y en agradecer por cada pago realizado. Pocos meses después, sorprendido por un giro de la economía y por recomendaciones oportunas, logró saldar sus deudas y reconstruir su negocio con mayor solidez. Riesgos de las proyecciones negativas. Cuando la mente proyecta situaciones adversas, perderé este trabajo, nunca recuperaré mi salud. No solo se limita la creatividad para resolver problemas, sino que se intensifica el miedo y se bloquea el sistema inmunológico. Las células mismas responden a los impulsos hormonales asociados al estrés y a la desesperanza, debilitando la capacidad de adaptación. Por ello, resulta esencial interceptar estas proyecciones, reconocerse en el pensamiento negativo y reemplazarlo con predicciones de mejora, aun antes de tener pruebas externas. Herramienta práctica, diario de circunstancias. Para materializar este principio, Allen sugiere un simple ejercicio de registro. Cada mañana, anotar 3 posibles situaciones positivas que quisieras experimentar ese día, describiéndolas con todo detalle. Cada noche, revisar la lista y consignar los resultados obtenidos, coincidencias, sincronicidades o pasos concretos que se manifestaron. Observar patrones. ¿Qué tipo de visualizaciones dieron fruto? ¿En qué momento surgieron las coincidencias? Esta práctica fortalece el músculo mental de la creación consciente y convierte al individuo en protagonista activo de su destino. Capítulo 6. La mente y la prosperidad financiera. La idea de riqueza suele asociarse únicamente a la posesión de dinero o bienes materiales, cuando en realidad la prosperidad es un estado integral que nace primero en el reino del pensamiento. En este capítulo, James Allen nos guía para comprender que las finanzas no se gestionan con cuentas y presupuestos únicamente, sino con la calidad y la consistencia de nuestras ideas acerca del valor, el merecimiento y la abundancia. El pensamiento de abundancia vs el pensamiento de escasez. En el fondo de cada decisión económica subyace una creencia, la certeza de que siempre hay más oportunidades para crear riqueza, o la convicción de que los recursos son limitados y escasos. Quien cultiva pensamientos de escasez, el dinero es difícil de ganar, no merezco sentirme cómodo, genera una barrera invisible que bloquea la creatividad para encontrar soluciones, restringe la iniciativa para emprender proyectos y ahuyenta posibles aliados. Por el contrario, quien adopta una mentalidad de abundancia, el universo es infinitamente generoso,
mi esfuerzo vale y se ve recompensado, abre las compuertas de las oportunidades. La riqueza, en este sentido, funciona como un ecosistema. Para que un individuo acumule prosperidad, debe nutrir su mente con ideas de valor, honestidad y generosidad. Cada vez que se dedica a aprender un oficio, a perfeccionar una habilidad o a ofrecer un servicio con excelencia, se está sembrando la semilla de un beneficio futuro. Por ello, la primera inversión financiera que solemos pasar por alto es la inversión en nuestro propio crecimiento mental y profesional. Construyendo la autoimagen de la riqueza. El psicólogo David Schwartz acuñó la idea de imagen de éxito, y James Allen coincide en que todo logro material parte de una autoimagen que concibe al individuo ya triunfante. Antes de que alguien inaugure una empresa próspera, ya se ha imaginado manejando un esquema productivo, liderando equipos y recibiendo reconocimiento. Esa proyección mental conforma los límites de lo posible. Si la mente solo se permite soñar con mediana prosperidad, ese será el techo que difícilmente podrá sobrepasar. Para forjar una autoimagen rica. Visualización diaria. Reservar algunos minutos cada mañana para imaginar con detalles el estilo de vida próspero que se desea, el espacio de trabajo, las relaciones profesionales, la sensación de seguridad financiera, como si ya fuese una realidad palpable. Afirmaciones de mérito. Repetir en voz alta frases que refuercen el merecimiento del éxito. Merezco vivir con abundancia, mi trabajo genera valor y riqueza, mis ideas atraen oportunidades rentables. Modelado de referentes. Elegir a una o varias personas cuya trayectoria admire, empresarios, innovadores, filántropos, y estudiar sus hábitos de pensamiento. Adoptar conscientemente sus rituales de reflexión, toma de decisiones y actitud ante el riesgo. La acción coherente. Gastar, ahorrar e invertir. El pensamiento de abundancia no niega la importancia de la prudencia financiera, más bien, la envuelve en una perspectiva amplificada. Ahorrar no es simple contención, sino asignar recursos de manera estratégica para la siembra de futuras cosechas. Invertir no es un acto impulsivo, sino una decisión meditada que surge del conocimiento y de la confianza en el propio criterio. Gastar con conciencia. Antes de realizar una compra, preguntarse, ¿esto aporta valor real a mi vida o a mi proyecto? ¿Me acerca a la abundancia que deseo crear? Ahorrar como acto de valoración. Más que acumular billetes, el ahorro es un reconocimiento de la capacidad de diferir gratificaciones inmediatas en favor de objetivos superiores. Invertir con visión. La inversión más sólida se fundamenta en la investigación previa, la diversificación inteligente y la paciencia para esperar que las decisiones fructifiquen. Cada peso depositado en un proyecto, en educación o en un instrumento financiero refleja la creencia de que el futuro puede mejorar. La generosidad como catalizador de la fortuna. Uno de los enunciados más potentes de Allen es que la riqueza genuina crece cuando se comparte. Quien da de corazón, sea tiempo, conocimiento, apoyo o parte de sus recursos, activa la ley de la reciprocidad. La generosidad es una señal mental de confianza en la abundancia universal. Al soltar parte de lo propio, demostramos que creemos en un flujo inagotable de oportunidades. Ejercicio práctico. Cada mes, destina un pequeño porcentaje de tus ingresos a ayudar a alguien, un mentor que necesita apoyo, un colectivo social o una causa benéfica, sin esperar nada a cambio. Observa cómo, al deshacerte voluntariamente de un fragmento de tu riqueza, tu mente se libera de temores y abre nuevos caminos para la creación económica. Rompiendo barreras internas. El riesgo meditado. Por último, no podemos ignorar el miedo al fracaso, una de las piedras angulares que remonta el impulso de prosperar. James Allen enseña que el riesgo no es la negación de la razón, sino el triunfo de la confianza mesurada sobre las dudas paralizantes. Pensar en grande implica asumir la posibilidad de fallar, pero elegir centrar la atención en la lección y en la siguiente oportunidad. Para cultivar el coraje financiero. Evaluación de riesgos. Desglosar los posibles escenarios adversos y planificar respuestas concretas. Acumulación de microéxitos. Empezar con metas modestas y celebrar cada logro. La confianza se construye con victorias continuas. Red de apoyo. Rodearse de personas que inspiren confianza y compartan valores de crecimiento. El entorno mental potencia la fuerza del propósito. En este capítulo has descubierto que la verdadera riqueza surge de la mente, de su capacidad para concebir el valor, invertir en el propio desarrollo, compartir con generosidad y enfrentarse al riesgo con templanza. En el próximo capítulo ahondaremos en cómo los pensamientos condicionan nuestra relación con el tiempo, la productividad y la realización de metas a largo plazo. Capítulo 7. El pensamiento y la productividad.
dominando el tiempo. El tiempo transcurre con imparcialidad para todos, pero su utilidad y valor dependen de cómo la mente lo gestione. En este capítulo, James Allen profundiza en la relación entre los pensamientos y la eficacia personal, revelando que la productividad no nace del apresuramiento, sino de la claridad y la disciplina mental. La naturaleza del tiempo y la mente. Para Allen, el tiempo se convierte en nuestro aliado cuando se le aborda con un propósito definido y se le integra dentro de una planificación consciente. Pensar en términos de cronograma, prioridades y objetivos aporta un marco mental que evita distracciones y promueve el uso eficiente de cada instante. De la misma manera que un pintor estructura su lienzo antes de trazar, la mente productiva establece un mapa de actividades basado en las metas más elevadas y urgentes. La conciencia de prioridades. Cada idea que albergamos en la mente otorga valor y urgencia a ciertas tareas. La clave está en distinguir lo esencial de lo accesorio. Al identificar las actividades que generan el mayor impacto, aquellas relacionadas directamente con nuestros objetivos de largo plazo, podemos canalizar la energía mental hacia ellas, evitando el desgaste en ocupaciones triviales. Para ello, Allen propone un ejercicio de ponderación diaria. Lista de actividades. Anotar todas las tareas previstas para el día. Evaluación de impacto. Asignar a cada actividad un valor del 1 al 5 según su contribución a los objetivos mayores. Selección consciente. Destacar las que sumen 4 o 5 y planificar bloques de tiempo exclusivos para ejecutarlas. El poder del pensamiento concentrado. La multitarea, lejos de aumentar la producción, fragmenta la atención y diluye la calidad del trabajo. Allen advierte que la mente humana rinde de forma óptima cuando se concentra en un solo propósito a la vez. La concentración profunda potencia la creatividad, acelera la finalización de tareas y disminuye los errores. Para entrenar esta capacidad, recomienda técnicas como la meditación breve antes de comenzar una tarea y la práctica de periodos de trabajo sin interrupciones, el método del reloj de arena fijar 25 minutos de atención plena, seguidos de 5 minutos de descanso. La gestión de la procrastinación interna. La resistencia a iniciar o completar tareas es un fenómeno mental que nace de pensamientos de duda, desmotivación o temor al fracaso. Cada vez que la mente retrasa la acción con excusas, luego lo hago, no estoy inspirado, crea un hábito de dilación que se refuerza. Para romper este ciclo, Allen recomienda reconocimiento de la voz interior, identificar las justificaciones que el pensamiento emplea para postergar. Respuesta inmediata, contrarrestar cada excusa con un pensamiento activo, comienzo ahora y mejoro sobre la marcha. Microcompromisos, dividir la tarea en segmentos mínimos que se puedan iniciar en menos de 5 minutos. El primer paso, por pequeño que sea, activa el impulso de continuar. Planeación mental y objetivos a largo plazo. La productividad no se limita al corto plazo, involucra una visión clara de a dónde se desea llegar dentro de semanas, meses o años. Allen sugiere reservar un momento semanal para revisar objetivos mayores, actualizar la lista de prioridades y reflexionar sobre los logros alcanzados. Este hábito mental sostiene la motivación y alinea las acciones diarias con la meta final. El equilibrio entre acción y reflexión. El exceso de actividad sin reflexión conduce al agotamiento y a la pérdida de rumbo. Por ello, la mente productiva alterna fases de ejecución con momentos de contemplación estratégica. Al reflexionar sobre los resultados obtenidos, se extraen lecciones, se identifican mejoras y se ajustan las planificaciones futuras. Este ciclo continuo de acción y análisis convierte la experiencia en sabiduría práctica. Beneficios de la maestría temporal. Cuando la mente domina el tiempo, emergen beneficios tangibles. Mayor creatividad. Los espacios libres de preocupaciones permiten la inspiración. Reducción del estrés. Cumplir con lo planificado genera confianza y disminuye la ansiedad por pendientes. Crecimiento continuo. La constancia en el progreso, por pequeño que sea, conduce a grandes transformaciones. Capítulo 8. Visiones e ideales. El alimento del alma. Antes de continuar, te invito a comentar cómo aplicarías este principio en tu vida o negocio. Las visiones y los ideales representan las cimas más elevadas que la mente puede alcanzar. Son faros silenciosos y luminosos que orientan cada pensamiento, cada emoción y cada acción. En este capítulo, James Allen describe cómo los ideales, cuando se mantienen con firmeza, se convierten en motores que impulsan al individuo a trascender sus limitaciones actuales y a tallar, paso a paso, la vida que anhela.
La naturaleza de los ideales. Un ideal no es una fantasía etérea, sino una representación nítida de aquello que consideramos valioso y digno de perseguir. A diferencia de un simple deseo, el ideal tiene la fuerza de lo eterno, representa la mejor versión de nosotros mismos y posee el carácter de una convicción inquebrantable. Cuando la mente se enlaza con un ideal puro, sea la justicia, la belleza, la verdad o la compasión, adopta un rumbo definido y se nutre de una energía incesante. El papel de la imaginación consciente. La imaginación es la facultad creativa de la mente. Al imaginar de manera consciente el ideal deseado, no solo lo hacemos más real en nuestro mundo interno, sino que enviamos una señal clara al subconsciente: esto es lo que estoy dispuesto a construir. Por ello, Allen recomienda ejercicios de visualización que superen el simple ver con los ojos mentales y se conviertan en vivencias sensoriales completas. Escena detallada. Pintar en la mente un escenario donde el ideal ya se ha manifestado. Colores, sonidos, aromas y sensaciones. Participación activa. Colocarse a uno mismo como protagonista de esa escena, actuando y experimentando con intensidad. Emoción auténtica. Generar el sentimiento propio de quien vive esa realidad. La gratitud, la serenidad o la motivación amplifican la fuerza magnética de la visión. Ideales como arquitectos de carácter. Los ideales no solo guían el comportamiento exterior, sino que forjan el carácter. Cada acto que realizamos en coherencia con un ideal refuerza un rasgo de nuestro ser: la generosidad, la valentía, la humildad o la disciplina. De esta manera, la práctica constante de hábitos alineados con nuestros valores produce una transformación profunda y sostenible. Nos convertimos en la encarnación viva de los principios que admiramos. Por ejemplo, si el ideal es la integridad, cada decisión, por pequeña que parezca, se filtra por el cedazo del honor. Negarse a ceder en una tentación menor, mantener promesas aunque nadie lo supervise y hablar con sinceridad, incluso cuando resulta incómodo, son actos que, acumulados, esculpen un carácter inquebrantable y generan respeto y confianza en el entorno. La fuerza de la meta suprema. Cuando un ideal se convierte en meta suprema, todas las demás aspiraciones adquieren sentido y se subordinan a él. Esta clara jerarquía evita la dispersión de energía. Proyectos, relaciones y actividades diarias se orientan hacia la realización del ideal central. Allen subraya que, aunque existan múltiples objetivos secundarios, deben servir siempre a la causa mayor. Ello impide la confusión mental y fortalece la consistencia de los resultados. Mantener la llama del ideal. Toda visión, por poderosa que sea, puede extinguirse si no se alimenta con regularidad. La rutina de la vida, las críticas externas o los momentos de desaliento actúan como corrientes de aire frío que amenazan apagar el fuego interno. Para proteger la llama del ideal, se sugiere lectura y reflexión. Dedicar tiempo diariamente a leer pensamientos inspiradores que refuercen el compromiso con el ideal. Escritura de afirmaciones. Plasmar por escrito frases que describan el ideal en primera persona y leerlas con convicción varias veces al día. Comunidad de soporte. Rodearse de personas que compartan valores y aspiraciones similares, para mantener un clima de motivación y corresponsabilidad. Obstáculos a la visión clara. Existen dos enemigos principales de la visión: el escepticismo interno y la influencia de quien juzga desde la limitación. El escepticismo se manifiesta en pensamientos como "no es posible" o "es demasiado ambicioso". Frente a ello, Allen aconseja rebatir cada duda con hechos visibles, recordar logros pasados, proyectos donde se superó un reto aparente y testimonios que avalen la capacidad de transformar lo imaginado en real. La influencia ajena, aunque provenga de seres queridos, puede desacreditar la visión con advertencias de prudencia excesiva o realismo. Al identificarlas, conviene escuchar con empatía, pero no permitir que contaminen el compromiso interno. El ideal, al final, debe arraigarse en la propia convicción, no en la aprobación externa. El efecto multiplicador de los ideales. Una vez que el ideal se manifiesta en nuestra conducta y entorno, actúa como un imán para aquellos que comparten afinidad. Así, surgen colaboradores, mentores y oportunidades que amplifican la fuerza del propósito. Este fenómeno ocurre porque las mentes afines se reconocen en la misma frecuencia de pensamiento y gravitan unas hacia otras, generando sinergias que ningún esfuerzo individual podría lograr. Síntesis y proyección. Las visiones e ideales son el alimento del alma y la brújula del pensamiento elevado. Al cultivarlos con disciplina y pasión, la mente se convierte en arquitecto del destino, capaz de diseñar una existencia congruente con los más altos valores.
Mantener viva la llama del ideal, a través de la imaginación consciente, la acción coherente y la protección frente a las dudas, garantiza que cada día se acerque un poco más a la plenitud anhelada. Capítulo 9. El pensamiento y la inspiración espiritual. Más allá del ámbito visible, existe una dimensión de la realidad sutil y trascendental en la que los pensamientos humanos pueden sintonizar frecuencias elevadas de inspiración y guía interior. En este capítulo, James Allen conduce al lector hacia el reconocimiento de que la mente no solo genera experiencias terrenales, sino que también abre puertas que conectan con la fuente de toda sabiduría y propósito profundo. La conexión con lo infinito. La mente humana, cuando se aquieta y se eleva por encima de los pensamientos mundanos, puede resonar con una energía universal que trasciende el yo individual. Esta resonancia se experimenta como intuición, revelación o inspiración repentina. James Allen alude a la voz interna que, en momentos de silencio mental, susurra verdades trascendentes y ofrece soluciones creativas que jamás hubieran surgido en el flujo habitual de ideas. Silencio interno y escucha activa. Para percibir esa guía sublime, es necesario crear un espacio de silencio dentro de la propia conciencia. Los ejercicios de meditación y contemplación, practicados con constancia, permiten a la mente desprenderse del ruido de la preocupación y del torrente incesante de juicios. Allen propone: momento de calma diaria, designar un periodo breve cada mañana para sentarse en quietud, observar la respiración y dejar que los pensamientos pasen sin aferrarse a ellos. Invocación de la inspiración, formular una petición mental clara: muéstrame la verdad que necesito comprender hoy. Recepción sin juicio, prestar atención a imágenes, palabras o sensaciones que emerjan, sin cuestionarlas ni forzarlas. La inspiración como fuente de sabiduría práctica. Contrario a la idea de que lo espiritual carece de aplicabilidad cotidiana, Allen sostiene que las intuiciones más valiosas suelen aportar respuestas directas a los desafíos de la vida, una solución innovadora para un problema laboral, una idea para un proyecto creativo o un cambio de perspectiva frente a un conflicto interpersonal. La mente inspirada actúa como canal entre la inteligencia universal y la experiencia humana. Obstáculos a la conexión espiritual. Los principales impedimentos para el acceso a esta dimensión son el escepticismo dogmático y el exceso de pensamiento analítico. Al someter la inspiración a un escrutinio inmediato, se filtra y pierde su esencia. Para mantener la apertura, Allen aconseja: suspender el juicio, aceptar la posibilidad de que la mente trascienda el pensamiento racional, y acoger las intuiciones con humildad. Evitar la sobrecarga mental, reducir los estímulos externos, ruido, ocupaciones excesivas, preocupaciones, para que la mente disponga de espacio para escuchar. Registrar las revelaciones, anotar cada idea profunda, por simple que parezca, para validar posteriormente su correspondencia con la realidad. La inspiración compartida y el bien común. Cuando muchos individuos sintonizan con altos niveles de conciencia, surge un campo colectivo de creatividad y bondad. Instituciones, movimientos sociales y manifestaciones artísticas nacen de visiones compartidas que trascienden los intereses individuales. Allen invita a participar en ese proceso elevando nuestros pensamientos hacia ideales de servicio y armonía, de modo que la inspiración se convierta en motor de transformación social. Ejercicio práctico, diario de inspiración. Para consolidar este hábito espiritual, se propone llevar un diario en el que cada día se anote al menos una idea intuitiva recibida durante los momentos de silencio. Con el tiempo, se reconocerán patrones de significado y se fortalecerá la confianza en la voz interior. Síntesis. La mente, al abrirse a la corriente divina de la inspiración, se convierte en instrumento de sabiduría, creatividad y compasión. Cultivar el silencio y la receptividad permite acceder a recursos internos que elevan cada aspecto de la existencia. Capítulo 10. El pensamiento y la perseverancia, el camino hacia la grandeza. La persistencia es la cualidad que diferencia a quienes conciben grandes metas de quienes las abandonan ante el primer obstáculo. En este capítulo, James Allen explora cómo el pensamiento sostenido y enfocado alimenta la voluntad necesaria para superar desafíos y alcanzar logros duraderos. La naturaleza de la perseverancia. Perseverar no significa simplemente resistir, sino avanzar con constancia hacia el objetivo, adaptándose a las circunstancias y aprendiendo de cada tropiezo. La mente perseverante utiliza cada fracaso como una lección, transformando los errores en escalones que conducen al éxito. Pensamiento sostenido y voluntad. El pensamiento repetido tiene un poder formativo. Al concentrarnos en nuestras metas,
Reforzamos los circuitos neuronales que sustentan la disciplina y el enfoque. Allen enfatiza que, aunque la motivación inicial puede ser efímera, la voluntad se cultiva mediante la repetición consciente de ideas de perseverancia. Cada día me acerco más a mi meta. Los desafíos son oportunidades de crecimiento. Mi determinación es inquebrantable. Superar la fatiga mental. El desánimo y el agotamiento surgen cuando la mente pierde claridad sobre el propósito. Para restablecer la energía, Allen sugiere: revisión de la visión, revisitar el ideal o meta suprema para recordar la razón profunda del esfuerzo. Recarga con afirmaciones, emplear afirmaciones breves en momentos de caída de ánimo. Descansos programados, incorporar pausas estratégicas que permitan la consolidación del aprendizaje y la recuperación de fuerzas. La acción inquebrantable. Más allá de la motivación, la perseverancia requiere de un compromiso inquebrantable con la acción diaria. Allen recomienda fijar rutinas consistentes, pequeñas tareas que, al realizarse sin falta, generan una acumulación imparable de progreso. Así, vencer la inercia interna se convierte en un ritual cotidiano. Historias de resiliencia. Ejemplos de grandes personajes demuestran que la perseverancia es la madre de los triunfos históricos. Autores que escribieron tras cientos de rechazos editoriales, científicos que insistieron en hipótesis desacreditadas y empresarios que reconstruyeron imperios tras la quiebra. El hilo conductor es siempre la firmeza mental de no renunciar. Herramienta práctica: pacto con la mente. Para fortalecer la perseverancia, Allen propone un ejercicio. Escribir un pacto personal en el que se describa el compromiso de continuar a pesar de las dificultades. Leerlo cada mañana como recordatorio. Firmarlo simbólicamente para sellar la alianza entre la mente consciente y la voluntad. Síntesis. La perseverancia es el resultado de pensamiento sostenido, voluntad reforzada y hábitos sólidos. Al comprender que cada paso cuenta, incluso los más pequeños, y al ver los obstáculos como escalones, la mente se convierte en aliada de la grandeza. Capítulo 11. El pensamiento y el equilibrio emocional. La estabilidad emocional no es un don con que unos pocos nacen, sino un resultado directo de la calidad y el manejo de los pensamientos. En este capítulo exploramos cómo los procesos mentales configuran el paisaje de nuestras emociones y cómo, mediante la observación y la transformación consciente de las ideas internas, podemos alcanzar un equilibrio duradero. El origen mental de las emociones. Cada emoción, desde la alegría más intensa hasta la tristeza más profunda, nace en el ámbito invisible del pensamiento. Una idea de pérdida desencadena la melancolía, un pensamiento de esperanza enciende un aliento de optimismo. Por ello, al identificar la fuente de la emoción, la trama de pensamientos que le dio forma, adquirimos la capacidad de intervenir antes de que el estado anímico se instale. Observación sin identificación. El primer paso para gobernar las emociones consiste en aprender a observar el flujo mental sin fusionarnos con él. Al igual que un navegante que se distancia de la corriente para entender su dirección, podemos ver los pensamientos que alimentan un estado emocional y elegir no actuar en función de ellos. Este distanciamiento permite frenar reacciones impulsivas y abre el espacio para una respuesta equilibrada. Ejercicio de disociación. Cuando surja una emoción intensa, detenerse un momento y tomar 3 respiraciones profundas. En cada inhalación, preguntar mentalmente: ¿qué pensamiento me ha traído hasta aquí? Nombrar ese pensamiento, miedo, injusticia, culpa, y volver la atención a la respiración. Reconocer la emoción sin juzgarla y decidir conscientemente el siguiente paso. Reemplazo de patrones tóxicos. Muchos desequilibrios emocionales se nutren de patrones de pensamiento repetitivos, como la rumiación o el catastrofismo. Para neutralizarlos, Allen propone una técnica de sustitución activa. Detección. Identificar la creencia limitante: no puedo con esto, esto arruinará todo. Desarme. Interrumpirla mediante una palabra o gesto, una pausa, palmada suave en la mano. Reemplazo. Introducir un pensamiento edificante: tengo recursos para enfrentar esto, cada reto me vuelve más fuerte. Con la práctica, el nuevo patrón gana fuerza y se convierte en la respuesta automática frente a situaciones similares. Autoafirmaciones y afirmaciones de empatía. Además de afirmaciones personales, cultivar un pensamiento empático favorece la armonía interior. Al generar intenciones de bienestar hacia uno mismo, me acepto tal como soy, y hacia los demás, deseo paz para quienes amo,
Se amplía el rango emocional positivo, generando un entorno interno de compasión que reduce la reactividad y la tensión. Ejercicio diario. Enfrentarse al espejo cada mañana y pronunciar 2 afirmaciones en voz alta, una de autoaceptación y otra de benevolencia hacia el mundo. La importancia del descanso mental. La sobrecarga de estímulos, trabajo, tecnología, preocupaciones, mina el equilibrio emocional. Allen subraya la necesidad de programar pausas de desconexión durante el día, espacios breves en los que la mente no alimente nuevos pensamientos, sino que descanse en el silencio. Estos recesos mentales actúan como recarga para el sistema nervioso y fortalecen la resiliencia anímica. Cultivar la gratitud continua. El hábito de la gratitud redirige la mente hacia el reconocimiento de lo positivo, contrarrestando la tendencia a enfocarse en las carencias. Un sencillo ritual consiste en anotar, al final de cada jornada, 3 experiencias o detalles por los que sentirse agradecido. Con el tiempo, este enfoque reconfigura la estructura neural, facilitando un estado emocional estable y favorable. Síntesis. El equilibrio emocional es fruto de una mente cultivada con atención y compasión. Al desacoplarnos de pensamientos destructivos, sustituirlos por otros que aporten fortaleza y práctica empática, y conceder a la mente espacios de descanso y gratitud, construimos un terreno anímico sólido. De este modo, las emociones fluyen con naturalidad, sin arrastrarnos ni limitarnos, permitiendo vivir con mayor armonía e integridad. Capítulo 12. El pensamiento y la transformación de la vida. Este último capítulo reúne los principios expuestos y muestra el poder acumulativo del pensamiento para generar cambios profundos y duraderos. James Allen concluye que la mente es la llave maestra que abre las puertas de la transformación personal, colectiva y hasta universal. Integración de principios. A lo largo del libro hemos visto cómo el carácter, la salud, la prosperidad, las relaciones, la productividad, la paz interior, la perseverancia y la inspiración espiritual derivan directamente de la calidad de nuestras ideas. Todos estos elementos conviven en un ecosistema mental. Un pensamiento poderoso en un área refuerza positivamente las demás, creando un efecto sinérgico que multiplica los resultados. El efecto de la coherencia mental. Cuando alineamos nuestros pensamientos con un propósito claro y coherente, eliminamos las contradicciones internas que bloquean el flujo de la energía. La coherencia mental actúa como un imán que concentra todas las fuerzas de la mente hacia objetivos comunes, evitando dispersión y reduciendo la fricción interna. El resultado es un avance fluido y consistente, donde cada pensamiento, emoción y acción contribuye al mismo fin. La renovación constante. La mente es un organismo vivo que requiere renovación continua. Allen sugiere cultivar diariamente los ejercicios aprendidos, observación consciente, afirmaciones, visualización, gratitud y meditación. Este hábito de renovación impide que viejos patrones reaparezcan y garantiza una evolución sostenida. El impacto social. La transformación individual no permanece aislada. Como ondas en un estanque, los cambios mentales se propagan al entorno. Una persona que domina sus pensamientos irradia un campo de influencia positiva, inspira a otros a elevar sus propios ideales y contribuye a crear comunidades de crecimiento mutuo. Así, el poder de un pensamiento renovado trasciende fronteras y se convierte en legado. El camino hacia la libertad interior. La libertad más auténtica proviene del dominio de la mente. Al comprender que nuestros pensamientos no son meros espectadores de la vida, sino artesanos de nuestra realidad, recuperamos la capacidad de elegir cada idea que alimentamos. Esa elección consciente libera del determinismo, permite romper cadenas de hábitos autolimitantes y abre el sendero hacia una existencia plena y libre. Invitación final a la acción. La semilla de la transformación está en tu mano. Cada mañana, dedica unos minutos a cuidar tu jardín interior. Planta pensamientos de amor, gratitud y ambición noble, riega con persistencia, protege tu mente de la maleza de las dudas y las quejas. Observa cómo, al cabo de semanas, meses y años, la vida que emerge a tu alrededor refleja el cuidado que le dedicaste. Fin del viaje. Si este audiolibro te ha inspirado y deseas más lecturas transformadoras, visita mi canal donde encontrarás audiolibros esenciales sobre finanzas, negocios, psicología, superación personal, productividad, liderazgo, mindfulness y más. Únete a esta comunidad para seguir desarrollando tu mentalidad y alcanzar tu máximo potencial. Te espero allí.